por la Asamblea del año 1813. Es decir, los argentinos eliminaron la esclavitud en 1813, los norteamericanos recién en 1852 con Lincoln, los brasileños recién en 1874. Fíjese que adelantados. Pero en 1879 están los avisos en los diarios de Buenos Aires, están todos los diarios de Buenos Aires en el Archivo General de la Nación, ustedes lo pueden ver, los avisos del gobierno de la Nación, hoy entrega de indios. A toda familia que lo requiera se le entregará un indio varón como peón, una china en ese término, una china como sirvienta y un chinito como mandadero, en esos términos. Y después, a 10.000 prisioneros se los manda a la isla Martín García para construir las fortificaciones militares, donde se los hacía trabajar de 16 a 18 horas. Están los informes de los curas que acompañaron a ellos sobre esto. También está en el Archivo General de la Nación. Y están las cartas de Roca, por ejemplo, que él manda indios a trabajar en los cañaverales del azúcar de Tucumán, a las posesiones de él y de los Poses, sus parientes. Y le dice al gobernador, hay una carta al gobernador de Tucumán en el Archivo General de la Nación que le dice a Roca, por favor, no traiga más a trabajar a Tucumán a esos indios araganes del Chaco. Yo le voy a mandar de aquí mapuches y ranqueles que son mucho más trabajadores. Yo le voy a mandar. Fíjense cómo se traicionó el espíritu de Mayo. Y bueno, y así vino el poder en la Argentina, que hasta ahora subsiste. Fíjese usted la fuerza que sigue teniendo la sociedad rural argentina. Justamente pensaba en eso, es decir, las propiedades hoy siguen estando en manos de las mismas familias, como bien lo decía los Olvear. Pero mira, es decir, mire, la sociedad restauradora que crea Rosas, usted lee los apellidos. La sociedad restauradora que son estancieros que apoyan a Rosas en la campaña del desierto ya. Bueno, Anchorena, los Pérez Millán, todos apellidos que después van a aparecer siempre, los descendientes, en las listas de la sociedad rural, ¿no? Los apellidos conocidos, que ya de nuestra, como se dice, de nuestra aristocracia, del barrio norte. Patricios. Patricios. Hay un momento donde esa rebeldía... le decía los nombres de la sociedad restauradora, también tienen los mismos nombres, ya en tiempo de Rosas, se unen los estancieros. Y lo apoyan a Rosas, porque Rosas era un estanciero. Y él cuando hace la campaña del desierto, la legislatura le regala a Juan Manuel de Rosas la isla de Choel Choel. Hay una carta de Rosas muy interesante diciendo, queda muy lejos la isla de Choel Choel, por favor, regálenme las mismas hectáreas de tierra cercanas a la ciudad de Buenos Aires. Es decir, para que le quedara más cómodo, ¿no? ¿Dónde había quedado el espíritu de Mayo? Hoy están pasando un documental en el cual lo tiene como protagonista y es parte de la investigación, que es esta rebelde inocencia, Auca Ligüen. Auca Ligüen. No, Rebelde Amanecer. Rebelde Amanecer. Sí, se está mostrando en el Cine Gomont, en el centro, ¿no? Estoy muy contento con ese film que hemos hecho, que es toda la historia del genocidio realizado por los argentinos contra los pueblos originarios. Y bueno, y hoy la actualidad también de esos pueblos originarios, ¿no? Rebelde Amanecer, que en mapuche quiere decir Auca Ligüen, es el nombre de una niña mapuche que yo encontré en San Martín de los Andes, que estaba con la mamá, y le dije, qué hermosa nena tiene, señora, ¿cómo se llama? Y me dijo, Auca Ligüen. Digo, ¿y qué quiere decir? Y me dijo, Rebelde Amanecer. Y yo pensé, ni los anarquistas ponían esos nombres a sus hijos, ¿no? Hermoso nombre. Como ellos quieren también, por lo menos, volver a obtener las tierras comunitarias, ¿no? Que tenían antes, que no son muchas, que no se asusten los argentinos, pero por lo menos devuelvan las tierras comunitarias que le fueron quitadas porque, claro, los gobernantes dijeron los indios no tienen título de propiedad, no les pertenecen esas tierras. Pero ellos nunca creyeron en la propiedad, todo es comunitario, todo es de todos. Lo dice ya, ojalá que ustedes tengan acá en la biblioteca el libro de Alexander von Humboldt, Mis viajes por América Latina. Para mí, Alexander von Humboldt, que vino en 1790 y recorrió América Latina, para mí él es el verdadero descubridor de América.
porque escribe todas las cosas positivas de los pueblos originarios. Por ejemplo, él se admira y dice, visito a los indios de tal lado de Colombia, y nunca hablan de las propiedades. Para ellos todo es de todos, de la comunidad. Dice, y otra cosa, ¿cómo defienden la naturaleza? Dice, no toman más de la naturaleza que lo necesario. Y les he preguntado, y me dijeron, y hay que pensar en los que vienen después. Dice, en cambio, a la noche siempre me invitan a cenar los conquistadores españoles. Y siempre cuando estamos cenando, siempre viene un nuevo conquistador español con una hoja de papel y me dibuja en el mapa todo orgulloso y me dice, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Bueno, y describe la forma de humillación con que los españoles sometían a los pueblos originarios. Por ejemplo, en Venezuela y Colombia no había suficientes caballos. Entonces los conquistadores españoles se subían sobre los hombros de los indios con un látigo y lo hacían correr con los caballos para transportarlos. Y cuando el indio caía cansado o muerto de cansancio, se subían a otro. Entonces Humboldt dice, ¿y esta gente es europea? ¿Esta gente tiene la cultura europea? ¿Esta gente es cristiana? ¿No? Es un libro muy, muy profundo. Y después lo otro, ¿no? Como no le alcanzaba la esclavitud de los pueblos originarios, trajeron miles y miles de esclavos africanos también. Todo se hizo en nombre del cristianismo, ¿no? La espada y la cruz. La cruz y la espada. Vamos a hacer un cortecito y bueno, continuamos. RD Gráfica SRL, diseño e impresión. La Brida 980, Zárate, teléfono 03487 430852. La Alemana, panadería y confitería. Pinto 934, teléfono 03487 446076. La Alemana. En 1935 pusimos en movimiento un proyecto que fue sumando energía, apoyado en la gente y la comunidad. Hoy recordamos orgullosos el pasado, mientras seguimos mirando adelante. 75 años construyendo futuro. Cooperativa de Electricidad de Zárate. Energía en movimiento. Tradicional Confitería Rex. Varios años de elaboración artesanal. Tradicional Confitería Rex, siempre presente en su mesa, con productos de primera calidad. Tradicional Confitería Rex. Gimnasio Smithfield, un lugar para estar en forma. Pedro Martínez 718, Zárate. Gimnasio Smithfield. Consultora OSP, servicios de higiene, seguridad y medio ambiente. Consultora OSP, higiene y seguridad en el trabajo. Roca 339, primero A, Zárate. Bueno, continuamos con Osvaldo Bayer. Yo quiero contar una pequeña anécdota. Este programa desde la biblioteca lo venimos haciendo desde el año pasado. Una de las primeras invitadas fue Eve Pastor de Bonafini. Y cuando vio un poco la idea que nosotros teníamos, me dijo, Jorge, ¿en qué lo puedo ayudar? Entonces yo le dije, mira, hay una sola cosa que quiero de usted, que me dé el teléfono de Osvaldo Bayer. Cosa que obviamente lo hizo y bueno, y a partir de ese momento empecé a ponerme en contacto. Tuvimos en junio la posibilidad de que viniera y finalmente usted no pudo venir, que gentilmente se tomó la molestia de avisarnos y todo se pudo hacer bien, y ahora lo tenemos aquí, después de su regreso del viaje, ¿no? Siempre sí, anda por Alemania. Ya que estamos hablando de Eve de Bonafini, les cuento una anécdota. Bueno, yo todos los jueves hacía frente al monumento a Roca, en la Diagonal Sur, Diagonal Roca,
leía documentos históricos para seguir la campaña de sacar el monumento a Roca. Siempre leía 1, 2 o 3 documentos históricos. Bueno, venía bastante gente. Una vez logramos paralizar el tránsito de la diagonal, de tanta gente que vino. Bueno, y en uno de esos jueves termino y veo que está Eve de Bonafini en el público, que me está mirando. Entonces fui y le dije, Eve, muchísimas gracias por haber venido. Y viste, ella no contesta el saludo, ¿no? Entonces me dijo, escúchame una cosa, yo quiero decirte, vos hablás y hablás que el documento histórico tal, que el documento histórico tal, que el Archivo General de la Nación. Dice, no, así no se sacan los monumentos. Dice, yo te propongo una cosa. Yo sé dónde alquilan guinches. Alquilamos un guinche, lo traemos con un camión. Venimos a la 1 de la mañana. Y lo sacamos a este tipo. Lo sacamos de aquí, listo, lo tiramos abajo. Entonces yo le sigo un poco la línea. Le digo, sí, Eve, pero yo no sé manejar guinches. Pero claro, dice que vas a saber manejar vos, escuchame una cosa. Pero yo tengo pendejos de 18 años que te manejan cualquier cosa, camión, hinche, todo lo demás. Venimos y lo sacamos. Entonces le seguí la línea haciéndome el inocente. Digo, sí, pero Eve, vamos presos. Y me miró todo sorprendido y dice, ¿y qué? Y se fue sin saludarme. Bueno, jueves siguiente hablo también del documento tal acá, del decreto del presidente. ¿Y quién veo? Eve de Bonafini. Entonces hago el mismo rito, cuando termino le digo, Eve, muchísimas gracias por haber venido. Dice, escúchame una cosa, ya que no te gustan los guinches, yo sé dónde alquilan camiones tanques camiones tanques. Los llenamos de pintura cáustica roja. Venimos con la manguera y en 30 segundos hacemos así, lo bañamos a este miserable y le carcome todo el bronce y ya lo tienen que sacar. Entonces yo le seguí con el amigo y digo, sí, Eve, pero yo no sé manejar camiones tanques. Sí, ya sé, ya te dije que yo conozco a pendejo. No te preocupes de eso, yo lo arreglo. Y entonces después le digo, pero igual, aunque sean camiones tanques y no vinche, digo, vamos a ir presos. Y entonces me hizo así, mirá. Y se fue. Qué genial, ¿eh? Qué genial. Lo que pasa que yo quiero que lo saquen con anuencia de los representantes del pueblo, con los señores concejales, como se decía, ahora se dice diputados de la Ciudad de Buenos Aires. Porque si no lo van a volver a poner. Yo aprovecho esta situación porque acá también tengo una calle que se llama Roca, Ajá. que es acá nomás una cuadrita, ¿sí? Y me parece que el Consejo Deliberante podría escuchar esta charla y saber quién es el señor Roca y definitivamente sacar esa calle de aquí. Ya hemos logrado triunfo, en muchas ciudades se ha sacado de la ciudad. Y no digo que se tiene que llamar Moisés Lintridi, que tal vez sea la luz. No digo que esa calle tendría que llamarse Moisés Lintridi, porque ya tiene Moisés Lintridi una calle con su nombre. No, yo siempre me propongo pueblos originarios. Bien podría llamarse Marita Quintana, que es una luchadora que ha desaparecido. Además, sí. O por ejemplo el primer docente que tuvo Zárate, o el primer bibliotecario también, ¿por qué no? Ellos merecen, y no siempre el general por todos lados. Tal vez tengamos la suerte que vean el programa. Ojalá, porque además Roca, como presidente, fue el que aprobó la ley 4144, la ley de residencia, la ley más cruel de la legislación argentina, por la cual se expulsaba a todo obrero extranjero que practicara ideologías contra el ser nacional. Si ustedes van a la Dirección de Migraciones, está en la lista de los obreros expulsados. Son centenares y centenares, y quienes fueron eran los que trataban de fundar los sindicatos. Y pícaro Roca, expulsaban solamente al hombre, y se dejaban acá a su mujer y a sus niños, ¿no? Que en aquel tiempo tenían 4 o 5 hijos la gente. ¿Y por qué lo hacía? Para que la mujer le dijera al hombre, no te metas en el sindicalismo porque te van a expulsar. ¿Y qué hago yo acá? ¿Cómo alimento a mis hijos? Bueno, y además Roca pactó con Italia y España de que Italia y España vigilara a esos expulsados en ese territorio, que no los permitiera salir más de esos países, ¿no? Así que se separaron esas familias para siempre. Eso hizo Roca. Y esa ley de residencia fue obedecida, fue practicada por todos, aún por presidentes democráticos. Como Irigoyen.
Como Irigoyen. Irigoyen y Perón también. Perón expulsó 82 croatas que divulgaban las teorías de Tito, ¿se acuerdan? Y creo que a 32 comunistas de origen ruso. Y debemos decir que fue Frondizi que eliminó la ley de residencia, que fue su primer medida, y dijo: yo como estudiante universitario siempre hice campañas o participé de asambleas contra esa ley de residencia, y ahora que soy de presidente la elimino. Algo debe haber escuchado de Silvio. Algo debe haber escuchado de Silvio. Sí, de Silvio Frondizi, su hermano. Bueno, Frondizi cometió muchos errores, pero eso hay que reconocérselo, la ley de residencia. Y después más todavía, Roca tiene el primer crimen contra los obreros, porque él hizo reprimir el 1 de mayo de 1904, siendo presidente. La policía, cuando marchan en recuerdo de los mártires de Chicago, los obreros en la Boca hacen una marcha, la policía dispara sus armas de fuego y muere ahí el primer mártir del movimiento obrero, el marinero Juan Ocampo, de 18 años. Los obreros lo toman sobre sus hombros, lo llevan al local del diario La Protesta, que era el diario del anarquista, y ahí lo velan. Y esa noche entró la policía, destruyó toda la imprenta y todo lo demás, y se llevaron el cadáver de Juan Ocampo, que nunca más apareció. Es el primer desaparecido de la historia argentina. Bueno, no hay ni siquiera un barrio obrero que tenga una callejuela con el nombre de ese primer mártir, Juan Ocampo, y que fue un crimen de Roca. Así que tenemos realmente causas históricas como para terminar con el nombre de ese señor, ¿no? Que dicen que trajo el progreso, sí, pero ¿el progreso para quién? No solamente hay que traer el progreso para algunos, sino gobernar con algo fundamental que es la ética, el respeto a la vida. Y eso que cantamos en el himno nacional. Fíjense ustedes, desde 1813 en el himno nacional cantamos: ved en trono a la noble igualdad, libertad, libertad, libertad. Conseguir la igualdad en libertad, ¿no? Que es la teoría de los libertarios, de los anarquistas, desde 1813. Yo me acuerdo cuando lo veía en los noticieros, cuando estaba en el exilio, cantar a los dictadores de la desaparición de personas, Videla, que hizo cantar el himno nacional: ved en trono a la noble igualdad, libertad, libertad, libertad. ¿De qué libertad y de qué igualdad? Bueno, Esteban Echeverría, 1837, escribe El dogma socialista, un libro que tendríamos que leer todos en las escuelas secundarias y en las universidades. ¿Qué libro? Y donde dice fundamentalmente: no hay verdadera democracia si primero no hay igualdad. Y la igualdad siempre se tiene que conseguir en libertad, ¿no? Bueno, Esteban Echeverría. Porque los historiadores definen a Roca diciendo eran cosas de la época. Cuando nosotros proponemos a la legislatura de Buenos Aires, con mayoría macrista, que se quite el monumento a Roca y se haga allí, yo propuse que se haga un monumento a quien lo merece, a la mujer de los pueblos originarios, en cuyo vientre se originó el mestizo, el criollo, que fue el soldado de nuestra independencia. ¿Y cómo sufrió esa mujer? ¿No? Porque los tomaban los inmigrantes y después la dejaban encinta y la abandonaban. Y además formó la esencia del argentino. El estudio de antropología de la Universidad de Buenos Aires señala que el 61% de los argentinos tiene sangre de los pueblos originarios, a través del criollo, del mestizo, lo que fuera, o algo, en tercera o cuarta generación, pero tiene. Entonces es la mayoría de la población. Y estamos insultando a la mayoría de la población poniendo el monumento justamente al genocida, al que nunca habló de la palabra pueblos originarios, sino siempre decía los salvajes, los bárbaros. Además, cuando le propone al presidente Avellaneda comprar 10.000 Remington, los Remington, el fusil inventado por los norteamericanos, con que eliminaron a los Sioux y los Pieles Rojas. Y le dice Roca: lo hicieron los norteamericanos, eliminaron a los Sioux con ese fusil. Y propone comprar 10.000
Remington. Se compran 10.000 Remington. Y Sarmiento, muy pícaro, se pregunta en su diario. Dice, el general Roca compró 10.000 Remington y la campaña del desierto intervinieron 2.000 soldados. ¿Dónde quedaron los otros 8.000 Remington? Porque es conocido por sus negociados, Roca. Sarmiento también inventa el verbo atalibar. Atalibar, porque el hermano de Roca se llamaba Atalíbar Roca y es el que le administraba todos sus negociados. Entonces Sarmiento una vez titula, el general Roca hace negocios y su hermano Atalíbar, que Atalíbar quiere decir cobrar la coima. Bueno, y todo el mundo hablaba, en vez de cobrar coima, decía Atalíbar, vamos a Atalibar. Bueno, hoy se siguió usando mucho. Siguió usando mucho. Pero los argentinos somos así. Una ciudad de La Pampa se llama Atalíbar Roca, en honor del administrador de los bienes del general Roca. Y tenemos un lago que se llama Gutiérrez también. ¿Cómo? Tenemos un lago que se llama Gutiérrez. El lago Gutiérrez, claro. El Perito Moreno, otro, También. Otro, bueno. No hablemos del Perito Moreno. El Perito Moreno, que hace todos esos viajes por la Patagonia y todo lo demás, y le va mandando todos los informes a Roca, dónde están los núcleos de mapuches más importantes, si están armados o no armados. Fue el espía de Roca, ese. Y entonces, después él va a cambiar todos los hermosísimos nombres en idioma de los pueblos originarios que tenían los lagos, para quedar bien con los funcionarios de Buenos Aires. Uno de los más hermosos lagos que tenemos, que en mapuche se llamaba el reflejo del cielo, porque son aguas muy tranquilas y reflejan las nubes y la luna y todo eso. Roca le puso Lago Gutiérrez, porque en honor del subsecretario del Interior que le pagaba los sueldos, y todos nosotros Gutiérrez, pese a que nunca conoció eso ni nada por el estilo. Pues está el Lago Roca, etcétera, etcétera. Lago Argentino, para quedar bien con todos. Bueno. Y Nahuel Huapi ya porque le gustó, parece por el sonido. Quedó, menos mal. Huechulausken, Futalausken. Huechulausken o Futalausken, claro, siguen manteniendo. Eso queda, sí, porque ahí no llegó el Perito Moreno. Claro.